Amados hermanos, muchas bendiciones, un gusto de poder volver a compartir con ustedes la palabra. Hacía un par de semanas que no lo hacíamos, producto de lo que fue el trabajo de nuestra convención. Así que ahora vamos a comenzar un nuevo tiempo con ahora la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a leer entonces todo el capítulo 1 para poder adentrarnos a esta carta. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Por qué es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Padre querido, gracias por poder compartir esta palabra con mis hermanos, por poder leer. Ya es bueno para nosotros leer la Escritura. Y ahora, Padre, rogamos gracia sobre nuestra vida para poder entrar a la Escritura y ser ministrado por tu buen Espíritu. Agradecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La fecha de la carta del apóstol Pablo, la segunda a los tesalonicenses, es muy cercana a la fecha de la primera carta. Ya quizás meses o un año de diferencia, nada más. ¿Ya? Al parecer todavía, puede ser un año quizás, si todavía está en Corinto, Pablo, donde escribió la primera. Y se repiten muchas cosas, ¿verdad? Pareciera que Pablo, como hablamos, si usted estuvo estudiando la primera conmigo, pareciera que Pablo predica la palabra, usted sabe, por 3 días de reposo solamente, se levanta una iglesia poderosa, una iglesia que empieza a amar a Dios y hay testimonio de conversión. Después salen huyendo y llegan a Berea. En Berea vuelven a compartir, pero no por largo periodo. Tiene que huir Pablo, lo envían hacia Atenas y está en Atenas. Llega Silas y Timoteo, que habían quedado en Berea, se junta con él, vienen también a Corinto. En Corinto se juntan y de ahí Pablo los envía, ¿no es cierto?, para saber qué había. ¿Qué sucedía con esta iglesia? Tenía preocupación el apóstol por la iglesia. Y cuando vuelven con excelentes noticias. Y pareciera que Pablo vuelve, ¿no es cierto?, escribe la primera, hay respuesta a esa primera carta y vuelve a escribir esta segunda carta. Por eso hay cosas que son, o personajes que son semejantes, ¿no es cierto?, Pablo, Silvano y Timoteo. Pero exactamente lo mismo del el saludo de la primera. Prácticamente es calcado el saludo, ya todo el primer versículo. Pablo y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La otra carta dice exactamente lo mismo.
ya solamente que se amplía, ¿no es cierto? En uno sale en un solo versículo y el otro sale en dos, pero eso es parte de lo que alguien hizo después. Sabemos que la escritura, la carta no fue escrita con capítulos y versículos, ¿ya? Pero dice lo mismo. Entonces están los mismos personajes, Pablo, el apóstol, y los dos apóstoles también, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Ya están unidos ahí, ¿no es cierto? Como siempre, el Padre y el Hijo. Gracia y paz, Shari Shalom, el saludo de Pablo, ya característico, lo hemos hablado otras veces. Lo que más necesita un hombre o una mujer es tener gracia de Dios, la gracia y el favor inmerecido de Dios para nuestra vida. Cuando usted está en la gracia de Dios, lo tiene todo. Por eso Moisés le dice a Dios: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame tu gloria, ¿ya? Y paz a vosotros. La paz, esa paz que no significa ausencia de conflicto, sino más bien esa paz en medio del conflicto, en medio de la dificultad. Y eso es la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y también del Señor Jesucristo. Ahí está la gracia y la paz de Dios. 3. Debemos siempre, declara ahora Pablo, siempre dar gracias a Dios por vosotros. Qué importante esto. Qué bonito esto, hermano, porque la iglesia sigue creciendo, sigue avanzando, pero Pablo tiene y dice: es necesario dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe. Entonces va a decir, ¿por qué tiene que dar gracias? Uno dice que da gracias porque la fe va creciendo. La fe va creciendo. Es triste cuando a veces pasan los años y en vez de creer más, creemos menos. Recordemos que Jesús dijo que debíamos ser como niños en creer, ¿no es cierto? En creer también y en la malicia. O sea, debemos nosotros, hermanos, tener un constante crecimiento en nuestra fe, ya en nuestra fe. Si antes mi fe me alcanzaba para algo, ahora debería ser mayor, porque he sido probado, porque he sido fortalecido, porque conozco más la Escritura, conozco más a Dios, tengo experiencia más profunda con Dios. Debería, hermano, naturalmente la fe de un creyente de más tiempo debería ser más robusta que uno recién viene caminando. Pero Pablo aquí con esta gente, él dice que da gracia entonces porque la fe va creciendo. Y lo segundo dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, lo segundo que Pablo da gracias, y debe ser una característica importantísima de un creyente de una congregación. Ya dije la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Solo los que creemos veremos la gloria de Dios. Entonces, lo primero. Lo segundo, la fe debe llevarnos a una experiencia con Dios que desate una unción de amor poderoso en medio nuestro. El amor debe ser característico de la iglesia del Señor. Si no hay amor, entonces no hay cristianismo. Juan lo revela así, ¿verdad? Que si yo no amo a mi hermano, soy mentiroso, porque digo amar a Dios, y si no, a Dios yo no lo he visto nunca. ¿Cómo dice, puedes amar a Dios sin amar a tu hermano? Y Jesús dijo, en esto conocerán todos que ustedes son discípulos míos, en que tengan amor los unos para con los otros. El amor debe ser una realidad en la iglesia del Señor. El amor debe ser una realidad en nuestros corazones, en nuestras vidas. También, hermano, en la intensidad, en el caminar, en estar en la presencia de Dios, en conocer a Dios. El que dice que conoce a Dios debe amar a su hermano. Es claro eso en la Escritura. Primera de Juan lo declara con mucha claridad el apóstol, ¿no es cierto, Juan? Entonces, el amor es una característica que debe estar en la iglesia del Señor. Y estos hermanos nuevitos, quizás un año a todo reventar cuando Pablo está escribiendo esta otra carta, hermanos amados, él les declara y le dice que él da gracias a Dios por la fe que ellos tenían. Y le da gracias a Dios por el amor que ellos tenían. ¿Ya? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces también ellos tenían esa paciencia, porque hay algo que la iglesia debe tener y debe estar cubierta, hermanos, amados míos, siempre es también por algo que en la primera carta lo declara el apóstol más fuerte, pero que esta iglesia también tenía esperanza.
El cristiano puede pasar tribulaciones y por ti a veces tenemos conflictos, dificultades, pruebas fuertes en nuestra vida, en nuestro ser, hermanos amados. Fuertes, como hemos dicho acá en la iglesia de Ovalle, están viendo una fuerte problema, dificultad con la muerte, ¿no es cierto?, de uno de los líderes, el líder principal o compañero de milicia, quizás hijo espiritual, discípulo amado de Pastor Leonardo, con la esposa de este varón que partió a la presencia de Dios súbitamente, estuvo con nosotros en la convención. Hay dolor, hay tristeza también, hermanos, pero son situaciones que vivimos nosotros, que nos toca vivir, y debemos vivirla con una perspectiva de eternidad, una perspectiva espiritual, de saber que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, la iglesia de Dios, en las iglesias. Entonces había un testimonio poderoso. Qué importante, hermanos, es tener un testimonio. Qué importante que la iglesia del Señor tenga un testimonio en medio de la comunidad y digan, ahí hay gente que ha sido transformada por el poder de Dios, que ha sido cambiada por el poder de Dios. Pueden hablar mal de nosotros. Cuando comenzó el mover hace 40 años atrás, hasta en el diario El Observador salíamos aquí en la ciudad, y por ahí pusieron que pareciera que el pastor le daba droga a los jóvenes para tenerlos en la iglesia, y no había droga, no había marihuana, lo que había era la presencia de Dios, que trajo amor, pero trajo fe, trajo amor y trajo esperanza, gente que no tenía esperanza. Cuando Chile era totalmente diferente, la gloria de Dios cayó para hacernos ver algo totalmente diferente en el Señor. Pablo dice que se gloriaba de estos hermanos, no de ellos mismos, ¿ya?, en todas las iglesias de Dios. Qué hermoso recibir el testimonio de la iglesia. Lamentablemente, también muchas veces hoy día, hermano, cuando una iglesia empieza a ser visitada, empieza a ser tocada, empieza a venir la gente, empiezan a ver obras de Dios, empieza a fluir una gracia diferente de Dios en esa iglesia. A veces, en vez de alegrarnos, regocijarnos, dar testimonio de eso, muchas veces, hermano, a esa iglesia se le tira piedra porque no entendemos los fundamentos de la palabra de Dios, que nosotros cristianos tenemos que amarnos los unos a los otros, que somos parte de un mismo reino, ¿ya? Ahora, el verso 5, bueno, nos va a decir entonces que estos hermanos, tan nuevitos en el Señor, estaban llenos de amor, estaban llenos de fe, estaban llenos de paciencia, de esperanza, y ellos lo vivían en medio de persecuciones y tribulaciones que soportaban. O sea, cuando Pablo se va de ahí, de Tesalónica, cuando Pablo sale, lo tienen que sacar porque lo iban a matar. Hermanos, entonces la iglesia sigue soportando, la iglesia sigue siendo golpeada. La iglesia, si no me equivoco, en la primera carta, cuando estudiamos, decía que habían sido despojados de sus bienes los hermanos. Fuerte, ¿verdad? Pero ahí está la iglesia del Señor. Ahí está firme y constante, soportando con paciencia la persecución, las tribulaciones. Ahora Pablo nos va a decir el por qué ocurre esto. Dice, porque es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque, hermanos, Dios no nos llamó simplemente a que todo nos vaya súper bien en esta tierra. El cristianismo que produce frutos generalmente es un cristianismo que es atacado, que es ofendido, ¿ya? Cuando el cristianismo, hermanos, el mundo ya no le parece complicado y el mundo lo abraza, generalmente el cristiano termina abrazando el mundo. Y esa no es una buena alianza, porque Dios, Santiago dice, aquel que se constituye amigo del mundo se constituye también enemigo de Dios. Entonces hay un justo juicio de Dios acá, que es difícil entender, hermano, pero si nosotros pasamos las pruebas, pasamos los conflictos, pasamos eso, dice que vamos a ser tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, el justo juicio dice, la iglesia es depurada, la iglesia es purificada, la iglesia es santificada a través del conflicto, a través de la dificultad, a través de la lucha, a través de la persecución. La iglesia es depurada. Pero los enemigos van a encontrar también un juicio de Dios sobre sus vidas, ¿ya? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, Dios va a dar lo justo, no va a dar más ni menos, va a dar lo justo si no se arrepienten. Si usted está pasando por dificultades por causa del Evangelio, el Señor Jesús nos enseñó en el libro de Mateo, hermano, a gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón es grande en el cielo. Entonces, hay un juicio de Dios. En el caso del cristiano, cuando pasa, eso lo va a llevar simplemente a ser depurado. Escuché una vez que cuando vino la famosa revolución cultural que se llamó en China, cuando se levantó el famoso hombre Mao, que le cambiaron el nombre ahora, pero en mi juventud lo conocía por Mao Zedong, y ese varón trajo la revolución, ¿no es cierto? Y China se convirtió en la República Popular China, ¿ya? Que entonces la iglesia fue perseguida, los cristianos, los misioneros fueron sacados de China, todos fueron sacados de China. Fue proscrita la iglesia en China, ¿ya? Recordemos que el comunismo por su filosofía es ateo, ¿ya? Entonces, hermanos, por principio y filosofía es ateo. Entonces fueron sacados. Y todos preguntaban qué iba a pasar con la iglesia en China. Y ustedes, lo que tenemos ya años, sabemos que por allá por los años 60 y tantos y 70 se hablaba de las grandes dos murallas en el mundo. Una muralla era la muralla de hierro, que tenía que ver con la ex Unión Soviética, todo el bloque comunista de Europa del Este, y la muralla de bambú, que se sabía que era de la República Socialista China, ¿ya? Entonces no se sabía mucho de lo que ocurría ahí. Entonces, se entendía que había una iglesia, pero una iglesia estatal, una iglesia, todavía existe eso en China, una iglesia que donde los pastores tienen que predicar lo que el gobierno les permite predicar, ¿ya? Es un pseudo evangelio lo que se predica en muchas iglesias más fuertes en China. Pero se descubrió después cuando entró de nuevo y hubo apertura. Usted sabe que China será 20, 30 años atrás se abrió al mundo a través del libre mercado. Entonces China abrió sus puertas y ahora sabemos lo que pasa generalmente en la iglesia. Y hay una iglesia que es la iglesia oficial, donde puede haber todo edificio bonito y todo el asunto, pero no un poder del evangelio. Pero hay una iglesia que todavía se conoce como la iglesia subterránea en China, donde los verdaderos cristianos chinos son perseguidos todavía, pero hay millones de cristianos chinos, hermano, viviendo para la gloria de Dios. Lo que quiero decirle con eso es que a través del tremendo conflicto, la dificultad, la iglesia fue depurada, porque ¿quiénes permanecieron en esta situación? ¿Quiénes se reunían? Los que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Por eso escuchamos testimonios de gente de la China que sabe porciones y libros quizás enteros de la Biblia, de memoria, porque muchos de ellos, quizás no hay muchos chinos que no hayan probado la cárcel a causa del Señor, a causa del Rey de la Gloria. Pero eso ha depurado a esa iglesia, y esa iglesia es una iglesia potente y poderosa, es una iglesia maravillosa. Hay tantos testimonios a veces que salen, hermanos, de pastores que han visitado, que han quedado tan impresionados con lo que sucede ahí. Es lo que pasa cuando Dios prueba a la iglesia. Hay un juicio, pero ¿para qué? Para que la iglesia sea levantada. Pero hay un juicio, hermanos amados, de tribulación para los que lo atribulan. Y ese juicio, hermanos, es un ay, ¿no es cierto? Porque dice el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es verdad. Hoy día no se habla mucho, pero es verdad. Y alguien dijo por ahí que en el infierno haya fuego, no lo más terrible, porque Ananías, Azarías, Misael y Azarías
¿verdad? Estuvieron en el horno de fuego en el tiempo del rey Nabucodonosor. Pero ellos no estaban complicados porque Dios estaba con ellos, o sea, la presencia de Dios. Aunque uno viva dificultades, conflictos, tribulaciones, si Dios está ahí, entonces uno está firme y sabe que Dios lo va a levantar. Y puede estar como Job, quizás, diciendo, aunque Él me mate, yo en Él confío. Aunque sea deshecha esta hora mi piel, con mis ojos yo veré a mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Entonces, el problema más grande del infierno, hermanos amados, es la ausencia de Dios. Y toda persona que caiga ahí tendrá que reconocer que Dios es Dios, porque toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Y ahí vendrá el juicio para esta gente. Puede que les vaya bien ahora, pero el destino de ellos, si no se arrepienten, es terrible. Y a vosotros que sois atribulados, ahora dice el Señor, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El cristiano va a un reposo. El cristiano va a un tiempo mejor. El cristiano camina en la esperanza, hermanos amados, de ir al lugar donde nunca más habrá dolor, no habrá llanto. Hoy día que es tan insegura nuestra nación, en el cielo no habrá ladrones. Por ahí escribió el famoso cantante Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. La enfermedad que tanto lo ha atormentado ya no estará, porque vamos a ese lugar de bendición. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Sabemos que vendrá con ángeles el Señor. En llama de fuego, o sea, ese fuego es juicio para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todos los rebeldes, los contumaces, los que no quieren conocer, los que tienen su corazón cerrado. No importa lo bueno que hayan sido acá, pero si tienen su corazón cerrado a Cristo, hermano, no pueden participar de las bendiciones del siglo venidero, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Estarán lejos cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus ángeles y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Ya? O sea, todos los que creyeron, todos los que creyeron, hermanos, podremos verlo y podremos glorificar su nombre y podemos gozarnos y alegrarnos en él. Verso 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Pablo está intercediendo por esta iglesia, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. O sea, Pablo está diciendo, Señor, que haya más. Señor, que esta iglesia vaya por más. Todo el que fiere lo poco, Dios dice que lo pone lo más. Y un cristiano siempre debe estar queriendo caminar por más, por ir por más para la gloria del Señor, ¿ya? Para que el nombre, ahora la motivación de que nos lleva, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Anhelamos que Dios sea glorificado, anhelamos que Dios sea entonado, anhelamos que la obra de Dios se cumpla, anhelamos que eso suceda, anhelamos que la gente pueda experimentar el poder del reino de Dios, pueda experimentar la gracia. Hermanos, y una cosa que Pablo hace y que la iglesia debe hacer, y estamos haciendo llamamiento cada día más fuerte, hermanos, es a permanecer orando, clamando, rogando, implorando el favor de Dios, porque Dios se mueve donde la iglesia ora, Dios se mueve donde hay oración, Dios se mueve donde hay clamor, Dios se mueve donde hay gente que declare su necesidad de Él. Ahí está. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Mire esta gente como era, hermano. Mire cómo estaban. Y Pablo ora que sean dignos, Dios mío, de su llamamiento, que puedan cumplirlo y que el propósito de bondad esté en ellos y toda obra de fe con su poder, con poder, porque necesitamos ver la obra de fe. Hermanos, eso es muy importante, que la gente sepa que hay una iglesia poderosa. Hoy día fui a dar gracias por el colegio que nos prestaron para nuestra convención y me impresionó cómo la gente estaba agradecida porque habíamos estado ahí. Una profesora llegó el lunes y dijo, algo pasó acá.
el ambiente de este lugar cambió, porque estuvieron los creyentes, estuvieron los cristianos en ese lugar, dando testimonio de la gracia y del poder de Dios. Hermanos, tiene que haber ese testimonio. Dios ha empezado a obrar de una manera nueva, diferente, poderosa, potente, y queremos avanzar. Pero para eso, tal como el apóstol está orando siempre, nosotros también debemos estar orando siempre por nosotros y por todos los creyentes, por toda la iglesia, para que Dios esté obrando y fluyendo, y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, para que el nombre de nuestro Señor sea honrado, sea puesto en alto. El nombre de nuestro bendito Salvador sea glorificado en todo momento. Amén. Dios les bendice, amados hermanos. Les invito a que pueda estar la próxima semana sintonizando ya para poder recibir la palabra, que vamos a entrar al tema ahí también del anticristo y del falso profeta y todo eso que es tan interesante. Dios les bendice y lo animo a que pueda perseverar, crecer en amor, crecer en fe, crecer en la esperanza. Fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Pablo constantemente lo está diciendo. La iglesia tiene que ser un lugar donde hay fe, donde se ama a la gente y donde se le entrega esperanza a la gente. Si la iglesia no tiene esperanza, ¿quién le puede dar esperanza a la gente? Solo el Señor a través de su iglesia. El Señor les bendice. Un abrazo fraterno a todos. Muchas bendiciones.